Dicen que detrás de toda voz que inspira hay una historia que duele. Hoy conocerás la verdad que muchos callaron han. El verdadero motivo detrás del divorcio de Marcela Gándara, una de las figuras más queridas de la música cristiana. Rumores, fe, amor y traición se entrelazan en una historia que conmovió a miles y que, hasta hoy, sigue generando preguntas. ¿Qué papel tuvo realmente Jesús Adrián Romero? ¿Y cómo logró Marcela transformar su dolor en esperanza? Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de fama y escándalo, es una historia de fe quebrada, redención y renacimiento. Así que quédate hasta el final, porque la verdad, como su voz, sigue resonando mucho después del silencio. Mis ojos no te puedan ver. Durante años, Marcela Gándara fue vista como un símbolo de fe, constancia y pureza dentro de la música cristiana. Su voz, capaz de tocar las fibras más sensibles del alma, había sido refugio para millones que encontraban consuelo en sus canciones. Por eso, cuando se dio a conocer la noticia de su divorcio, el impacto fue inmediato. Nadie podía creer que aquella mujer que cantaba sobre el amor inquebrantable de Dios y la fortaleza del matrimonio atravesara una separación. Las redes sociales estallaron entre mensajes de apoyo y críticas, y los medios cristianos comenzaron a debatir las posibles causas. Marcela, fiel a su carácter reservado, guardó silencio por mucho tiempo, mientras los rumores crecían y las interpretaciones se multiplicaban. Algunos afirmaban que su fe había flaqueado, otros que su carrera la había distanciado del hogar. Pero la verdad, como casi siempre, era mucho más humana. A través de su música, especialmente con la canción Vuelvo, Marcela transformó su dolor en arte. No buscaba compasión ni polémica, sino compartir la realidad de que incluso los creyentes enfrentan batallas profundas. En una entrevista confesó que ese momento fue una prueba devastadora, un túnel oscuro donde solo la fe la mantenía de pie. El divorcio la despojó de todo lo que creía estable, pero también le enseñó a reencontrarse con Dios de una manera más íntima y sincera. Mientras algunos la juzgaban por haber fallado en su matrimonio, ella descubría que la verdadera fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a vivir con él y seguir adelante. Y así, entre lágrimas, oraciones y canciones, Marcela comenzó un nuevo capítulo. Uno donde la fe ya no era solo una palabra, sino su forma más pura de sobrevivir. Tras aquel silencio que mantuvo durante meses, Marcela decidió hablar, pero no lo hizo en conferencias ni en entrevistas escandalosas. Su confesión llegó envuelta en acordes y letras profundas. Vuelvo, dijo, no es solo una canción, es mi testimonio. Con esas palabras, dejó entrever que la herida de su divorcio seguía abierta, pero también que había encontrado en la música la forma de curarla. En una entrevista íntima, reveló que ese tema nació en noches de llanto, cuando se sentía perdida sin saber cómo reconstruir su vida. Confesó que hubo momentos en los que cuestionó su fe, preguntándose por qué Dios permitía tanto dolor si ella siempre había buscado servirle. Sin embargo, fue precisamente en esa oscuridad donde descubrió una fe más real, menos idealizada, una fe que no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de esperanza. Marcela compartió que escribir la canción fue como abrir su alma y dejar salir todo lo que llevaba dentro a la frustración, la culpa, la tristeza, pero también la certeza de que Dios no la había abandonado. Dijo que al principio dudó en publicarla porque no quería que su vida personal se convirtiera en tema de debate, pero comprendió que callar sería negar la oportunidad de ayudar a otros que estaban viviendo lo mismo. Así, su confesión se transformó en un acto de valentía y servicio. Lo que para muchos fue un escándalo, para ella fue un renacer. Con Vuelvo, no solo habló de su dolor, sino también del regreso a su propósito, al Dios que la sostenía cuando ya no podía más. Fue su forma de decirle al mundo: caí, pero sigo aquí, creyendo, cantando y volviendo a empezar. Después de haber transformado su dolor en canción, muchos comenzaron a preguntarse cómo había empezado todo, cómo nació aquella historia que parecía escrita por el propio destino. Marcela recordó que conoció a Bress Underfield
en un congreso cristiano, uno de esos eventos donde la música y la fe se entrelazan en un mismo propósito. Ella estaba enfocada en su presentación, disciplinada como siempre, sin imaginar que aquel encuentro marcaría su vida para siempre. Brice, fundador de un movimiento juvenil con presencia internacional, quedó cautivado desde el primer momento. Más tarde, confesaría que su corazón tembló al oírla cantar, como si Dios mismo le hablara a través de su voz. Al principio, la relación fue estrictamente profesional, basada en el respeto y la admiración mutua. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron más profundas. Lo que empezó como amistad floreció en amor y pronto se convirtieron en la pareja que todos admiraban dentro de la comunidad cristiana. En redes sociales, sus fotos juntos irradiaban alegría y fe. Sus mensajes hablaban de propósito, compromiso y promesas eternas. Para muchos, eran la prueba viva de que Dios une a las personas correctas en el momento perfecto. Nadie imaginaba que detrás de aquellas sonrisas se gestaban los desafíos que más tarde pondrían a prueba su fe y su unión. Porque, aunque ambos creían estar guiados por el mismo llamado, el tiempo revelaría que el amor humano, por más espiritual que parezca, también puede quebrarse. Así comenzó la historia que más tarde inspiraría lágrimas, canciones y controversias. El amor entre Marcela y Brice creció bajo la mirada del público, pero también bajo la presión de representar un modelo de matrimonio cristiano. Pronto pasaron de ser una pareja admirada a un símbolo de fe, compromiso y ejemplo familiar. Las redes sociales se llenaron de imágenes donde ambos aparecían sonrientes, rodeados de sus 3 hijas y de frases que proclamaban la bendición de Dios sobre su hogar. En entrevistas, hablaban de la importancia de poner a Cristo en el centro de la relación, de orar juntos y de servir como testimonio para otros matrimonios. Para muchos creyentes, ellos encarnaban la perfección en 2 almas, dedicadas al ministerio y unidas por un propósito divino. Pero como suele suceder, la perfección pública escondía grietas silenciosas. La rutina, los compromisos, las giras y las expectativas empezaron a desgastar la relación. Detrás de las cámaras, los desacuerdos eran cada vez más frecuentes y la presión de mantener una imagen impecable los hacía sentirse prisioneros de su propio testimonio. Marcela, tímida y reservada, prefería el silencio antes que el escándalo, mientras Brice, más carismático y abierto, continuaba liderando conferencias y actividades ministeriales. Aquella diferencia de personalidades que en un inicio los complementaba comenzó a distanciarlos. Aún así, intentaban mantener la armonía, conscientes de que millones los observaban y que cualquier gesto podría interpretarse como debilidad espiritual. Pero el amor, cuando se vive bajo los reflectores, se convierte en una prueba constante. Lo que comenzó como un cuento de hadas empezó a transformarse en una historia de tensión, donde la fe debía competir con la realidad. Nadie lo sabía aún, pero aquella relación que parecía indestructible estaba a punto de enfrentar su mayor tormenta. Con el paso del tiempo, las sonrisas en las fotografías comenzaron a desaparecer y el silencio entre ellos se hizo más evidente. Lo que antes eran palabras de amor se transformó en miradas distantes y publicaciones cada vez más escasas. Los seguidores, acostumbrados a verlos juntos en cada evento, empezaron a notar la ausencia de Brice en los conciertos y la falta de menciones mutuas. Fue entonces cuando los rumores explotaron. Algunos afirmaban que las diferencias entre ellos eran irreconciliables. Otros, más atrevidos, insinuaban que una infidelidad había sido la causa de la ruptura. Nadie tenía pruebas, pero en el mundo digital, las conjeturas viajan más rápido que la verdad. Marcela guardó silencio, intentando proteger su intimidad, pero su mutismo fue interpretado por muchos como confirmación. En foros y redes cristianas, se formaron bandos. Unos la defendían como víctima de una traición injusta, mientras otros la señalaban por haber permitido que su matrimonio se destruyera. La polémica creció cuando Brice, habitualmente activo en redes, comenzó a publicar mensajes ambiguos sobre el perdón, la culpa y los errores humanos. Para algunos, era un intento de justificar lo ocurrido. Para otros, un grito de arrepentimiento. Marcela, por su parte, se refugió en la música y en la fe,
consciente de que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Es difícil encontrar a Dios en medio de lo incierto, diría más tarde, con la voz quebrada. Aquella frase, simple pero profunda, revelaba más de lo que muchos imaginaban. La separación se hizo inevitable, y lo que en un inicio fue una decisión privada, terminó convirtiéndose en tema de debate público. Sin confirmaciones ni desmentidos, solo quedaba una verdad. El amor que un día inspiró canciones, ahora se había convertido en silencio. Y ese silencio resonaba más fuerte que cualquier melodía. Después de la tormenta mediática, Marcela comprendió que debía elegir entre hundirse en el dolor o convertirlo en fuerza. Decidió sanar, aunque sabía que ese camino sería lento y solitario. En medio del caos, se apartó de los focos y buscó refugio en lo esencial en su familia, la oración y la música. En entrevistas posteriores, confesó que, durante los primeros meses, se sintió vacía, sin rumbo, como si su propósito se hubiera desvanecido junto a su matrimonio. Me costaba reconocerme, admitió, pero Dios no se aleja cuando todo se rompe, se acerca en silencio. Esa convicción fue el punto de partida de su recuperación. Comenzó a asistir a terapia, a escribir nuevamente y a reencontrarse con la mujer que había dejado de escuchar por complacer a todos los demás. Su fe, antes idealizada, se volvió más humana, más consciente del sufrimiento y de la necesidad de aceptar la vulnerabilidad. A través de su música, transformó cada herida en una lección. Vuelvo se convirtió en un himno para quienes, como ella, intentaban recomenzar sin perder la esperanza. Con el tiempo, aprendió que sanar no significa olvidar, sino perdonar y seguir adelante sin miedo al pasado. En uno de sus testimonios más sinceros, reconoció que la exposición pública había sido su mayor cruz. Es difícil ser vista como un ejemplo cuando solo quiere ser humana. Aún así, eligió mostrarse sin máscaras, abrazando sus cicatrices como parte de su historia. Ese acto de honestidad la acercó más a su público, que comenzó a verla no como una figura intocable, sino como una mujer real que también cae, llora y se levanta. La sanación de Marcela no fue un milagro instantáneo, sino un proceso de fe, de lágrimas y de música. Una travesía en la que, poco a poco, aprendió que la verdadera victoria no es no caer, sino volver a ponerse de pie. Cuando Marcela parecía haber encontrado nuevamente la paz, un nuevo capítulo comenzó a sacudir su nombre. Esta vez, las miradas se dirigieron hacia uno de los artistas más influyentes de la música cristiana en Jesús, Adrián Romero. La relación profesional entre ambos se había forjado años atrás, en los estudios de Vástago Producciones, donde grabaron juntos canciones que marcaron época. Temas como Dame tus ojos o Tú estás aquí traspasaron fronteras y tocaron millones de corazones. La conexión artística entre ellos era innegable. Sus voces se entrelazaban con una armonía que pocos podían lograr. Pero esa misma conexión fue la que despertó sospechas. En foros y redes comenzaron a circular rumores que insinuaban que su cercanía iba más allá de lo musical. Algunos afirmaban que la química evidente sobre el escenario era prueba de un vínculo más profundo. Otros, más prudentes, defendían la pureza de su relación, asegurando que ambos compartían solo una amistad espiritual. Jesús Adrián, conocido por su serenidad y discreción, optó por el silencio, al igual que Marcela. Ninguno alimentó las habladurías, lo que importa es la música, no los rumores, declaró ella en una ocasión, dejando claro que su propósito seguía siendo inspirar y no justificar. Sin embargo, en el mundo de la fe, donde la imagen lo es todo, el simple hecho de permanecer callados generó más especulación. Algunos medios insinuaron que esa conexión artística pudo haber sido uno de los factores que afectaron su matrimonio con Brice, aunque nunca existió prueba alguna. Para Marcela, fue un golpe duro justo cuando comenzaba a sanar. Su nombre volvió a ser arrastrado por interpretaciones ajenas, pero esta vez su respuesta fue distinta. No se defendió ni atacó, dejó que su voz hablara por ella, demostrando que, incluso entre la duda y la crítica, la verdad tiene su propio tiempo para revelarse. Cuando los ecos de los rumores con Jesús Adrián comenzaban a apagarse,
Otro episodio volvió a colocar a Marcela en el centro de la controversia. Esta vez, no se trataba de su vida sentimental, sino de su fe. Durante un concierto multitudinario en la Arena Monterrey, compartió escenario con reconocidos artistas cristianos como Miel San Marcos, Alex Campos y Lily Goodman. El evento, promovido como una noche de unidad y adoración, buscaba reunir a creyentes de distintas denominaciones bajo un mismo mensaje de amor. Pero lo que pretendía ser un acto de comunión se convirtió en motivo de división. Sectores conservadores del cristianismo acusaron a los organizadores de promover un movimiento ecuménico que, según ellos, diluía las enseñanzas bíblicas. Marcela fue una de las más señaladas. En redes, la criticaron por cantar junto a músicos de diferentes corrientes doctrinales y por expresar mensajes de apertura que algunos consideraron demasiado liberales. Sin embargo, lejos de ceder ante la presión, respondió con serenidad. Publicó un mensaje claro y compasivo. Nuestro objetivo es unirnos para adorar a Dios. En un mundo tan dividido, lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Sus palabras resonaron con fuerza entre quienes veían en ella un ejemplo de equilibrio entre fe y empatía. Aunque la polémica continuó, Marcela eligió no alimentar la confrontación. Entendió que en tiempos de juicios rápidos, el amor y la comprensión son los actos más revolucionarios. A pesar de las críticas, el concierto cumplió su propósito. Miles de personas alabaron juntas sin importar etiquetas. Para Marcela, fue una prueba más de que seguir a Dios no siempre significa complacer a todos, sino mantenerse fiel a la verdad del corazón. A pesar de los escándalos, las críticas y los rumores que acompañaron los últimos años de su vida pública, Marcela Gándara nunca perdió el rumbo. Mientras muchos se enfocaban en sus circunstancias personales, ella siguió construyendo un legado que trascendía el dolor. Su voz, inconfundible y profunda, continuó siendo un bálsamo para quienes enfrentaban sus propias tormentas. Las canciones que un día escribió entre lágrimas se convirtieron en himnos de esperanza, recordando a miles de personas que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en propósito. Con cada nueva producción, reafirmaba su compromiso con Dios y con su público, demostrando que la fe auténtica no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarse. Su sinceridad la hizo aún más humana ante los ojos de los creyentes. Ya no era solo una cantante, sino una mujer que había pasado por el fuego y había salido más fuerte. En entrevistas recientes, confesó que ya no busca aprobación, sino conexión. No quiero que me vean como un modelo perfecto, sino como alguien que lucha y aprende cada día, declaró. Esa honestidad la acercó más a su audiencia, que encontró en ella un espejo de su propia fragilidad. Marcela transformó su vulnerabilidad en poder, su dolor en arte y su silencio en testimonio. En un mundo donde las apariencias dominan, ella eligió la verdad, incluso cuando dolía. Hoy, su legado va más allá de la música. Es un recordatorio de que la fe no es una vitrina de perfección, sino un camino de reconstrucción. Y aunque las críticas nunca desaparecieron del todo, su voz se alza por encima del ruido, recordando que la gracia siempre tiene la última palabra. La historia de Marcela Gándara no es la de una mujer perfecta, sino la de alguien que aprendió a encontrar a Dios incluso en medio del dolor. Su vida, marcada por el amor, la pérdida y la fe, se convirtió en un espejo donde muchos se reconocen. A través de sus canciones, nos recordó que todos somos frágiles, que incluso los creyentes tropiezan, dudan y lloran. Pero también mostró que la fe no desaparece cuando todo se derrumba. Simplemente cambia de forma y se vuelve más real. Su voz, que alguna vez sonó desde lo alto de los escenarios, hoy resuena en los corazones que buscan esperanza. Cada letra suya lleva un mensaje a que Dios no abandona, que el perdón es posible y que siempre hay un nuevo comienzo. Su historia nos enseña que el verdadero testimonio no nace en los templos ni en los aplausos, sino en los momentos de silencio, cuando el alma se rompe y uno decide volver a creer. Los juicios del mundo fueron muchos, pero ella eligió callar, dejar que el tiempo y su arte hablaran por ella, y lo hicieron. Hoy, Marcela es símbolo de autenticidad, una mujer
que convirtió el sufrimiento en propósito y la vergüenza en enseñanza. Su legado invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin entender? ¿Cuántas veces hemos olvidado que la fe también tiembla? Quizás su mayor mensaje sea ese: no hay caída que Dios no pueda transformar en vuelo. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este mensaje con otros, porque cada historia de redención merece ser contada y escuchada.